telling me how much I'm into you, and I can feel your hand climbing higher under my petticoat. Your eyes were lingering, lingering on each and every. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quieras que te encuentres, estamos en Todo y tu Abundancia. El día de hoy estoy muy contenta porque estamos con Gaby Deval, Gabriel Deval, cantante española, que nos va a mostrar hoy su trabajo y nos va a contar algo de su vida. Entonces, vamos a saludar a Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Carmencha, ¿cómo estás? Fenomenal. Aquí por la tarde. Aquí en España por la tarde. Estamos. Ya hacen las 4 de la tarde, más o menos allá. Estamos aquí en Colombia a las 11 y algo, ya pasadas. No, aquí son las 7 menos cuarto de la tarde. Ok. Una buena hora. Pues muy contenta de tenerte aquí en el programa Todo y tu Abundancia, donde de alguna manera buscamos conectarnos con los artistas, que nos cuenten un poco, además de su proyecto, su trabajo, un poco su historia, ¿sí? De cómo ha sido su historia para llegar a donde están en este momento. Tú ya estás grabando tu segundo disco. Sí, correcto. El primer disco que se llama Back, arrancó creo que en el 2010, ¿cierto? Sí, se inició en el 2010 y salió a la luz en 2011, porque empezamos en diciembre de 2010 y entonces, bueno, pues en 2011 es cuando empezamos nosotros a funcionar con este disco, ¿no? Bueno, y cuéntanos un poquito de ese disco Back. Bueno, sé que estuvieron en ausencia y eso vamos a hablarlo un poquito más adelante, la ausencia, digamos, en la tarima, en la parte comercial, sobre la música, pero ahorita en ese encuentro del 2010, que arranca en el 2011, cómo se conformó nuevamente, cómo se unió y cómo surge eso del disco y nuevamente arrancar con fuerza la parte comercial el grupo Deval. ¿Cómo es eso? Bueno, pues todo arranca a raíz de que me localiza un locutor español conocido de mariscalrock.com, que se llama Óscar, un grupo también que se llama Lujuria, y entonces da conmigo porque él andaba buscándome desde hacía tiempo, porque hacía muchos años nosotros habíamos tenido otro grupo y entonces él quería llevarme a su emisora a su programa para hablar sobre el grupo que tuve antaño, ¿no? El que tuve en aquellos tiempos. Entonces, cuando hablamos, pues yo voy a la radio, él me entrevista y demás, y allí sobre la marcha pues descubro que aquel grupo, que se llamaba Yin Yang, ¿no? Había tenido sus fans y además pues no se habían olvidado de nosotros, ¿no? Y es algo que me llamó muchísimo la atención, con lo cual hice por localizar a los ex miembros de este grupo, de Yin Yang, para contárselo simplemente, ¿no? Entonces cuando se lo conté, pues los tres un poco que estábamos en ese momento pensamos lo mismo, ¿por qué no retomar el grupo? Entonces, nada, en cuestión de una semana decidimos hacer el disco, nos pusimos a trabajar, a componer y la verdad es que fue todo como sobre ruedas. Bueno, empezó así a raíz de una entrevista como hoy. Genial. ¿Cuántas canciones salieron en ese disco, Gaby? Pues son 12 canciones en total. Después hemos ido haciendo alguna canción suelta porque hemos hecho alguna colaboración con otros grupos, con un grupo alemán, con otro cantante inglés, con otras personas. Pero ese disco en concreto tiene 12 canciones, Back. Y cada canción cuenta un poco un trocito de una historia, ¿no? Un trocito de nuestra vida. Es un disco que claro, después de mucho tiempo sin hacer nada juntos, el volver a reunirnos cuando lo hicimos, ¿no? Pues implicó tener mucho que contar, ¿no? Y es un disco en el que contamos. Ah, genial, genial. Hay una canción que está sonando mucho de ese primer disco, El beso en la noche del dragón. Claro que tú lo cantas y todo lo cantas en inglés. Cuéntanos un poquito de esa canción. Y Kiss in a Dragon Night es una canción de amor, ¿no?
en todo disco tiene que haber canciones de amor y bueno, en este en concreto pues hay unas cuantas, no todas, pero unas cuantas. Y es una canción de amor, como digo yo, muy, muy visual además. Más de una persona nos ha dicho que iría fenomenal para una película. Y es verdad, es peliculera la canción, es muy de tintes un poco épicos, ¿no? Pues la espada, el dragón, la chica, es una canción muy romántica. Entonces es una historia de amor de una chica que bueno, pues digamos que el chico la dejó, la abandonó, la dejó y entonces ella se queda triste y está cantándole al caballero de la noche del dragón, que es el chico, ¿no? Desapareció. ¿Qué fue? Sí, el disco es muy pegajoso de alguna manera, el sonido que tiene, muy rico, Sí, actual, es muy pegadizo. Sí, es muy pegadizo. Además, ¿sabes lo que pasa? Que le entra un poco a cualquiera. Es un disco que no se acoge a ninguna moda en concreto, ni tampoco sería fácil decir de qué año es. Por ejemplo, es un disco atemporal. Podría ser del año 85, del 95, de 2005 o de 2010, 2011, como es, ¿no? Y eso es algo que nos gusta, ¿no? Como grupo nunca nos hemos acogido a las modas en Doval, sino que lo que nos importa un poco son las canciones y es en lo que ponemos énfasis. Y a veces tienden hacia una cosa, pues una tiende un poco más hacia el blues, la otra tiende un poco más hacia algo más melódico y bueno, pues respetamos la libertad de las canciones que se escuchan, ¿no? En el grupo y es un poco la única norma que seguimos, el dejar que las canciones se expresen ellas solas y darles en cada momento lo que ellas piden, ¿no? Sin atenernos a una moda. Genial, sí, eso logré como identificar o no identificar dentro del grupo, porque se mueven varios ritmos, ¿no? Sí, sí. En varios ritmos. Y eso que dices tú, el que se permita que la canción surja y Claro. se le dé lo que requiera en ese momento, se hace Exacto. más natural, ¿no? Y más auténtica. Exacto, entonces nos movemos dentro de parámetros dentro del rock, más o menos, un rock suave, pero dentro de esos parámetros del rock, pues imagínate, el rock es lo más amplio que hay, ¿no? Tienes todo tipo de tendencias, entonces dentro de esos parámetros no nos ponemos limitaciones nosotros mismos, ¿no? Y bueno, eso a mí es algo que me gusta y hace además que el disco se escuche bien, que no te canses, que escuches una canción detrás de otra y no sean todas iguales, ¿no? Eso es algo que... Así es, genial. Bueno, vamos a escuchar un ratito esta canción que está sonando mucho en España y para que ustedes también lo escuchen y se enamoren de esta voz tan linda de Gabriel. Y volvemos con Gabriel un momentico. Vamos a escuchar El beso en la noche del dragón. Es de dragón. I still can hear your words telling me how much I mean to you, and I can feel your hand climbing higher under my petticoat. Your eyes were lingering, lingering on each and every moment. I caught the feeling, and every single day I do replay. Can't stop repeating it. Somewhere deep inside I'll never forget. So now I hear you say that everything is over. Oh, now it's over. I can't remember where you kissed me. It's over. It all vanished in time. Nowhere, no special place on my mind. It was a kiss and a dragon night. A kiss from a dragon night. These tears on my cheek are the only thing I've kept from you. You vanished in the air.
seven seas, looking for the answer to my whys. Why is it over? I can't remember where you kissed me, it's over. It all vanished in time, nowhere, but I can't get it out of my mind. It was a kiss in a dragon night, a kiss from a dragon night. It was a kiss, it was a moment. Ok, continuamos aquí con Gaby, escuchando su hermosa canción y esa hermosa voz que tiene Gaby. Pero hay algo que nos inquieta, Gaby, que rico que nos puedas compartir. ¿Qué pasó antes? Tú hablabas de que el 2010 fue el momento en que te reencontraron de alguna manera. ¿Y antes qué sucedió? Porque yo sé que en tu historia, cuando estabas más joven, en tu adolescencia, estos chicos con los que tocabas, tenías una historia con ellos, tocabas, cantabas, hacías música, estuviste en unos concursos en España. Cuéntanos un poco de eso, Gaby, yendo hacia atrás. Sí, nosotros teníamos un grupo que, como te comentaba antes, se llamaba Yin Yang, y con este grupo pues quedamos segundos en el concurso pues, más importante que había en España en aquel tiempo, que era el Villa de Madrid, se llamaba así, el concurso Villa de Madrid. Entonces quedamos segundos y a raíz de eso empezamos a aparecer en los medios, en las revistas, en las radios. Grabamos un disco que era parte del premio de ese concurso. Y bueno, pues como que nos iba bien, estábamos ahí progresando, éramos muy jóvenes, éramos pues, adolescentes o poco más. Y de pronto, bueno, pues nos ocurrió algo muy triste, que fue que en un accidente de tráfico con una moto pues perdimos al que había sido inicialmente nuestro guitarrista y luego pasó a ser nuestro batería, ¿no? Entonces nosotros nos empezó a dar lástima, ¿no? Juntarnos y tocar y ensayar, pues porque faltaba uno, ¿no? Y bueno, pues como adultos son cosas que uno quizá digiera no con facilidad, pero bueno, uno entiende mejor, ¿no? Las cosas a veces cuesta quizá menos. Pero con esa edad, el asumir pues, que muriera nuestro amigo con 22 años que tenía, pues la verdad es que nos costó mucho, ¿no? Entonces dejamos de tocar juntos, cada uno tomó su camino, el pianista David se fue a Miami a vivir, estuvo allí luego además 16 años, el guitarrista pues montó otro, empezó a trabajar con otros grupos y en televisiones y demás. Y bueno, pues cada uno tomó su camino. Yo seguía haciendo música también, pero no a nivel ya comercial ni así medio grande, sino más bien pues en petit comité, bueno, pues por no dejarlo, más que nada como hobby, ¿no? Y me metí a trabajar en otras cosas distintas. Estoy trabajando en empresas. Yo estudié historia y bueno, pues conocí otras cosas. Y estuve trabajando en empresas de multinacionales y de vez en cuando pues cantaba, daba un concierto con unos con otros, me metí en el mundo de jazz, estuve dando conciertos de jazz en sitios pues, casi íntimos o también más grandes, porque daba conciertos en universidades, por ejemplo, ¿no? o en convenciones, pues un poco de todo, pero no con miras de un grupo de un nivel comercial, de temas propios y demás. Entonces, y ahí, en ese ámbito me he movido pues hasta el 2010, yo lo que te comentaba antes, ¿no? Gaby, tocaste dos temas muy importantes que me parece que podamos profundizar un poquito. Uno es aquello de las pérdidas, y como dices tú, no solamente a los artistas, sino a todos los seres humanos, en algún momento tenemos pérdidas y a veces no tenemos esa fuerza interior como para aceptar lo que realmente la vida nos pone al frente, y eso hace que muchas veces tambaleemos, que creo que fue lo que pasó con el grupo inicial, donde no se supo manejar la situación porque pues era obvio, no había el conocimiento ni todo este tipo de cosas, y esto hizo que de alguna manera
hubiese tristeza o depresión dentro del grupo y se separaran, ¿no es cierto? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó exactamente, sí. Sí, ¿No? porque imagínate una persona de 22 años, es que es muy duro, ¿no? Y además tengo que decir que Iñaki, que era su nombre, ¿no? Iñaki Miguel se llamaba, era una persona brillante. Es decir, que él en parte también era muy alma del grupo. No era era un grupo en el que éramos muy amigos, entonces no era simplemente el batería del grupo, ¿no? Era mucho más y obviamente pues eso no es fácil de decir. Y nos afectó para siempre, nos afectó para siempre. Entonces, lo que ocurre es que no dejamos el grupo. Sencillamente no nos veíamos, no dejamos de quedar y demás. Pero en ningún momento dijimos vamos a romper el grupo. Y esto viene a cuento de que cuando lo hemos retomado en 2010, no hemos dicho vamos a montar otro grupo, no dijimos vamos a seguir con el grupo después de muchísimos años y medio. Pero no fue una sensación de empezar algo nuevo realmente, sino de darle continuidad a lo que, por desgracia, pues se había interrumpido en su día, ¿no? Muy cierto. Y, y es otra cosa que tocaste también, que es muy interesante verlo, y es, nos desviamos del camino a veces, a Gaby. Uy, muchísimo. Claro, nos desviamos continuamente, nos desviamos. Y además creo que es bueno que nos desviemos porque tenemos que vivir experiencias diferentes, tenemos que chocarnos, caernos, volver a levantarnos y yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? En todos los ámbitos. Te levantas, te caes, te levantas, te caes y es parte de la vida consiste en eso, ¿no? En tener aciertos, equivocaciones y efectivamente son siempre caminos con muchas curvas, que dan muchas vueltas, de pronto, bueno, pues te encuentras en un sitio que no te esperabas trabajar en ese sitio, a lo mejor no era tu plan. Entonces eso pasa continuamente, los caminos se van haciendo a sí mismos, ¿no? Y tú vas en el camino decidiendo cada instante, ¿no? Y cada decisión que tomas te marca uno u otro camino, nunca sabes. El caso es que, en mi caso en particular, esos caminos me llevaron a un trabajo, ¿no? Estable, en el que he estado durante 18 años, pues en una universidad y demás, un trabajo, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, normal, en el sentido de que no era artístico, sino que, bueno, pues yo dirigí un departamento de idiomas y impartía clases de alemán, de inglés, a alumnos de turismo, de derecho, nada que ver con la música. Yo seguía tocando jazz de vez en cuando. De hecho, toqué en esta universidad también, pero digamos que mi vida giraba en torno a mi trabajo, ¿no? Normal. Y de pronto un día, claro, cuando llegas por caminos que tú no has decidido, sino que te va llevando la vida, te encuentras en un despacho un día y dices, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Si esta persona no soy yo, esto no es lo que yo quería hacer, no es lo que yo tenía planeado. Y entonces, de pronto estás incómodo, estás como cuando te has puesto una ropa que no es lo que tú sueles ponerte y no eres tú y no estás cómoda, ¿no? Pues es algo parecido. El verte en un sitio que no es tu sitio, que sí, que llevas ahí 18 años, que te llevas muy bien con tus compañeros, que es un buen trabajo, pero no eres tú. Entonces, y ahí decides dejar tu trabajo y cometer la gran locura de la que no me arrepiento de dedicarme al 100% a la música y bueno, pues arriesgar todo. Esto es, bueno, para mí todo lo que hablamos es importante, pero a muchos nos sucede desviarnos, digamos, de ese camino. Y hay momentos en que querer volver cuesta. ¿Por qué? Porque querer volver a ser lo que realmente uno es, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, esos trabajos a los que nos acondicionaron, que de alguna manera nos genera seguridad, que la seguridad económica, que esto, que lo otro, que el estatus, que la sociedad, nos limitan nuestra mente, nos limitan nuestra mente. Entonces, ese volver a querer realizar esos sueños o seguir en aquello que dejamos en algún momento, a veces cuesta para la gente, y te lo digo porque en el coaching, cuando manejo a los artistas o las personas que quieren de alguna manera, se sienten
vacías, como dices tú, te sientas en un sitio de trabajo y dices, hombre, pero yo qué estoy haciendo con mi vida si esto realmente no es que me guste, y después de tantos años, como dices tú. Entonces, ese querer volver a realmente ser tú mismo es donde con tu música, con tu arte, con tu pintura, con el sueño que siempre venías haciendo, que hiciste hace algún momento, es donde más hay trabas a veces para poder realizarte realmente. Entonces, digamos, un ejemplo que tú estás dando, tú eres un ejemplo en ese sentido, y qué bonito que nos lo estés contando, porque esto inspira a muchas personas. Entonces, explícanos ese pedacito en el que en ese momento. exacto, que decides, ya no voy a seguir trabajando en esto porque es que mi vida es la música. Sí, yo quiero seguir cantando, yo quiero seguir en tarima, la tarima es del artista. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te da fuerza para impulsarte tanto? Pues hay varias cosas que me dan fuerza, ¿no? La primera, la sensación de el tiempo no es eterno. Cuando tú tienes 20 años, el tiempo es eterno. Tú puedes perder todo el tiempo del mundo, o piensas que puedes perderlo, porque tampoco puedes, porque tienes toda la vida por delante, ¿no? Pero de pronto ya eres una persona adulta que ya no tiene toda la vida por delante, tiene una gran parte, a ser posible, pero ya no puedes perder tiempo. Y entonces dices, bueno, es que lo que no haga ahora ya no lo voy a hacer. Y yo no quería estar aquí, yo quería estar en otro sitio, yo quería hacer música, que es lo que mejor sé hacer y lo que más disfruto haciendo. Y entonces, bueno, pues es como el sarampión, ¿no? Pasas un tiempo con dudas, cada vez te cuesta más ir a trabajar, cada vez te cuesta más cruzar la puerta, a pesar de que estés a gusto allí, pero estás luchando contra tu propia naturaleza. O sea, una lucha siempre es contra uno mismo, es la más difícil que hay. Y entonces llega un día ya que explotas y dices, hasta aquí. Me voy a tirar por el precipicio y voy a hacer lo que quiero hacer. Y si me equivoco, pues no me habré equivocado porque por lo menos habré descubierto que me he equivocado. O sea, lo que no me puedo es quedar sin intentar. No puedo quedarme sin sacar lo que tengo dentro, que necesito expresar y que necesito compartir con otras personas que también tienen lo mismo dentro u otras cosas parecidas, ¿no? Entonces, hubo un momento definitivo que hizo clic. Y te cuento. Es a raíz de una gata, ¿no? De una gata. Había una gata, donde yo vivo, que se empeñó en venirse conmigo. Yo tengo perros y demás, grandes, como todos los perros, pues persiguen a los gatos. Y bueno, mis circunstancias en general no eran nada propicias que yo tuviera un gato. Pero ella se metió primero en el jardín. A raíz de que yo me salvé la vida. Había un perro por la calle, la intentó coger, entonces yo me tiré encima del perro y salvé a la gata, amarré al perro, avisé al dueño, tal. Y entonces la gata desde entonces no se volvió a separar de mí. Le decía, mis perros se la van a comer. Bueno, no, la gata había tomado una decisión que fue pasar el resto de su vida conmigo. La tengo todavía, por aquí anda, hace ya tiempo, pero sigue pegada a mí. Y entonces, el momento en que la gata tomó esa decisión, se saltó todos los inconvenientes. Entró con los perros, consiguió luego entrar dentro de la casa. De la casa pasó adentro de la cama, duerme conmigo en la cama, la gata. Entonces, de pronto me hizo ver que cuando alguien, persona o animal, me da igual, cuando alguien decide que va a hacer una cosa, eso no hay nada que lo pare, nada. Cualquier persona que decida hacer algo, lo va a hacer si lo ha decidido de verdad, si no es una decisión artificial, ¿no? Sino que de verdad lo siente. Y yo pensé, si esta gata ha conseguido meterse hasta mi cama y vive conmigo y está pegada a mí 24 horas al día, yo también voy a poder hacer lo que me he propuesto, ¿no? Ojo, eso me implica pretender llegar a ser una superestrella, que hoy en día es pues imposible, ¿no? Porque prácticamente eso es algo muy difícil, pero poder cantar y tener tu
tu grupo de amigos y de seguidores que van a tus conciertos y que quieren tus discos, pues eso es perfectamente factible. Y bueno, yo estoy contenta de haber tomado esa. Es decir que la gatita fue la que te ayudó a decidir. Yo venía creciendo tiempo y la gata fue la que hizo el clic. Sí. Ese clic, ese momento en que dices, ya. Es verdad. Fue la gata. Cuando dices tú, y para que lo recordemos con las personas también, ese querer volver a hacer tus sueños o hacer lo que, como dices tú, si tú te propones hacer lo que quieres en la vida, tú lo haces. Lo haces. Pero antes de eso, esos miedos que surgen, esas dudas que surgen, ese miedo a la crítica, ese miedo a errar, y muchas veces lo que dices tú, si uno no se lanza, pues sencillo, no vamos a saber qué sucede, y errar es parte del crecimiento. Entonces, claro, da más miedo que los miedos. El miedo a no haber hecho lo que querías, a mí me da más miedo que los miedos. Los demás miedos, yo creo que la actitud es un poco, no sé si alguna vez has cruzado por un sitio alto y peligroso, ¿no? Estas escaleritas que cruzan de un lado del precipicio al otro, ¿no? Que vas pasando y ¿qué es lo primero que te dicen? No mires abajo. No mires abajo porque si miras abajo es cuando te vas a caer. No mires. Entonces, ¿qué te dice cualquier guía que lleves o cualquier... Mira de frente. ¿Tú hacia dónde vas? Pues hacia allí miras y avanza. Y nunca mires abajo. Pues esto es exactamente igual. Tú vas andando y vas mirando el objetivo y no piensas en, bueno, y el miedo al ridículo, el miedo al fracaso, el miedo no. Puedes, pero entonces no haces nada, ¿no? No haces nada. ¿Que sale mal? Bueno, pues luego ya verás cómo retomas otras cosas, ¿no? Siempre hay posibilidades, ¿no? Así. El momento que se toma la decisión, hacia adelante. No hay nada que frene. No mirar abajo nunca, porque si miras abajo te caes. Eso es seguro. Es verdad. Yo pienso que cuando uno llega a ese punto, cuando uno llega a ese punto, Gaby, de tomar esa decisión donde te vas, nadie te va a frenar, yo pienso que es uno de los momentos más bonitos de la vida del ser humano. ¿Qué dices? Yo estoy totalmente de acuerdo, digo que se siente una energía y también es muy importante el apoyo, ¿no? El apoyo de los demás, ¿no? De las personas cercanas, de los amigos, es muy importante. Se puede hacer sin el apoyo, porque muchas veces no existe el apoyo, no todo el mundo lo tiene. Pero, hombre, si se tiene es bueno aprovechar el apoyo, ¿no? Entonces se siente buena energía, se siente buena onda, se siente cariño y se siente fuerza interior. Y respeto por uno mismo, te diría yo. Respeto por uno mismo, decir, bueno, he hecho lo que pienso que debo hacer. Genial, genial. Estás en un momento de la vida espectacular. Se te nota, brillas por todo lado. Genial. Gracias. Estoy contenta, sí. Y de momento de 2010 no me he arrepentido, así que bueno. Bien, animo a cualquiera a que haga lo que le sale de dentro. Qué rico que nos hayas compartido esto, Gaby, y bueno, cuéntanos y cuéntales a todo el mundo qué viene en ese segundo disco. ¿Perdón? ¿Qué viene en el segundo disco? ¿Qué viene el segundo disco? Estoy deseando sacarlo. Estamos, pues efectivamente, grabando el segundo disco. Posiblemente mañana o pasado ya tenga el título definitivo, además, y lo haremos público. Y el disco, bueno, el segundo disco es más fuerte que el primero, quiero decir, lleva unas bases más fuertes, lleva más batería, lleva más guitarra y demás. Y yo diría que es como más contundente, ¿no? Y si bien Back, que se llama Back porque habíamos hecho un poco una retrospectiva a todo aquello que nos pasó y habíamos reenganchado el grupo donde lo habíamos dejado hacía años, ¿no? Por eso se llama Back, la vuelta, ¿no? El regreso. Back era un poco introspectivo, era un disco un poco melancólico, sí, con sus momentos menos melancólicos, pero en general era un disco melancólico, muy profundo, muy intimista en muchos puntos. Y a de pronto nos ha pasado todo lo contrario. Es un disco abierto, es un disco
Incluso la portada también va a ser todo de espacios abiertos, ¿no? Como cuando abres, hemos estado dentro de la habitación un poco y ahora abres la ventana y vas a ver qué hay fuera, ¿no? Es un disco cargado de vida, es un disco cargado de energía, diría yo, energía es la palabra. Hemos contado con unos músicos que tenemos en el grupo, que no te lo puedes imaginar, a la batería Rubén Berenjena, que es fantástico, a los teclados, bueno, David, el pianista inicial, pues por motivos de trabajo, pues, está volviendo a Miami, viene, va, y entonces tenemos ahora otro teclista que se llama Tony Ortega, que es fantástico. El bajista es Alex Morel, nuestro bajista de siempre, que es una maravilla como persona y como bajista y que bueno, pues el grupo sin él no sería lo mismo. Y luego Alfonso Samos, que es el guitarrista y ya lo era con Jin Yang y yo. Todo eso junto está dando un disco que yo definiría como energético, poderoso y que transmite muchísimas cosas. Entonces, sí, estamos ahora en el estudio, estamos terminando de grabarlo, nos quedan más o menos 2-3 semanas para acabar y ahí ya se mezcla y se masteriza. Bueno, y sea que más o menos para septiembre hay disco. Sí, para septiembre hay disco. Te comento, estamos haciendo una campaña de crowdfunding que consiste, así muy resumido, básicamente, y ahora aquí en España lo está haciendo pues, casi todos los grupos, ¿no? Más conocidos y menos conocidos. El crowdfunding, que muchos lo conoceréis ya, pues consiste en ofrecer a los seguidores del grupo la posibilidad de adquirir los discos, las gorras, las camisetas, los conciertos, lo que sea, antes de que exista el disco, y con esos fondos que el grupo recauda a través de una página, que en nuestro caso es Berkami, a través de esos fondos, pues el grupo o hace el disco entero o, como en nuestro caso, pues es para la fabricación de los vinilos y los CDs y demás, ¿no? Entonces, a cambio también, el mecenas, que se llama todo aquel que compra el disco por adelantado, el mecenas pasa a formar parte de ese disco, pasa a formar parte de este proyecto, ¿no? De manera que aparece pues, en los créditos del disco, gracias a estas personas que han, y se ponen los nombres, ¿no? que han participado en este disco y han hecho que sea posible y demás, pueden opinar, se les mantiene a corriente de lo que se va haciendo en el estudio de grabación, quiero decir, no se les entrega el disco terminado, aquí está sorpresa, sino que van viendo un poco todo el proceso, ¿no? Y bueno, pues en el caso de la música es así, el crowdfunding también se puede hacer para escribir un libro o para montar una empresa de puertas, ¿no? Vale para cualquier cosa que se emprenda, que necesite fondos para poder emprenderla, ¿no? Entonces, nosotros hemos recurrido al crowdfunding, estamos encantados con la respuesta de la gente, estamos a la mitad de trayecto, porque hay un límite de tiempo. En el crowdfunding tú pones la cantidad de dinero que has calculado que necesitas y hay un plazo, en este caso en Berkami son 40 días para alcanzar esa cantidad. Y es un poco el juego del todo o nada. Si la cantidad se alcanza, esto lo convierte en un juego, ¿no? En cierto sentido, en el sentido positivo de la palabra. Si se alcanza el objetivo que el grupo se había marcado, pues se hace efectivo el cobro a los que han participado cuando acaba ese plazo, ¿no? Y si no, pues el grupo no coge ningún dinero y tampoco se le cobra al que ha aportado en su momento, ¿no? A mí me parece un sistema muy actual, muy amoldado a los tiempos, donde las grandes industrias discográficas obviamente ya apenas existen, solo para casos muy contados, ¿no? Y me gusta porque implica libertad, el que la gente no dependa de un sello discográfico, sino que su trato sea directamente con sus fans o con sus seguidores o con sus amigos, implica que va a poder hacer lo que quiera, porque no tiene la presión de una discográfica ni la presión de nadie, ¿no? Eso me parece importante, porque como dices tú, una de las cosas que frena a los artistas muchas veces es la parte económica, ¿no? El Claro. producir sus discos, el poder hacer todo su trabajo, su masterización, su grabación, que todo esto lleva, claro, económicamente su gasto, y que Muy claro. este tipo de propuestas que apoyen a los artistas
de alguna manera y que no solo esperen el sueño de que las grandes discográficas me llamen o Claro, más allá de eso ya ¿cierto? sí. Entonces se encuentra una oportunidad diferente. Vamos a dejar el link aquí para que la gente vea el link de tu página y también entre a ver cómo funciona el sistema del apoyo a las artistas o a los creativos. Y yo Entonces, animo a todos los oyentes del programa y demás, ¿no? Que entren a mirar de entrada lo que es la idea, el concepto, ¿no? Del crowdfunding, porque es interesante. En esta página, bueno, pues nosotros lo tenemos puesto en inglés y en español. Y bueno, pues se puede navegar un poco por toda la página de Berkami y ver qué cosas se le ocurren a la gente, ¿no? Pues uno quiere hacer una película, otro quiere hacer un festival, el otro quiere hacer una obra de teatro, el otro un disco. Y es muy interesante el ver cómo se potencia la creatividad a través de estas plataformas, ¿no? Si ya de paso pues entran en nuestra página, que es el link que van a ver, ¿no? Me imagino, y quieren apoyarnos con este segundo disco y recibirlo en casa o la descarga o el disco o lo que ellos quieran, pues fenomenal. Estaríamos agradecidísimos porque tenemos muchas ganas de sacar esto adelante, ¿no? El disco sale en septiembre. genial, genial. Vamos a dejar el link entonces para que vamos a apoyar a Gaby también con este proyecto. Apoyarnos que el disco está siendo brillante. Os va a gustar mucho, seguro. Genial. Gaby, ¿estás pensando en ir a Latinoamérica? Pues nos encantaría ir a Latinoamérica a tocar. Y de hecho aquí en España hay muchísimos grupos que están yendo allí a tocar porque ahora mismo pues el continente americano está todo en auge, ¿no? Está todo... lo que percibimos desde aquí es que estáis yendo hacia arriba, ¿no? La gente está contenta y las cosas van hacia mejor, ¿no? Mientras que aquí en Europa, pues que te voy a contar, estamos regular. Entonces, tenemos muchos amigos que están yendo a tocar allí y, bueno, pues grupos aquí de España conocidos como son Mago de Oz o muchos otros, ¿no? Que van a América continuamente y además vuelven encantados, ¿no? Vuelven contando maravillas y, bueno, pues a nosotros nos encantaría que se diera la ocasión de poder ir a tocar allí. Y además, fíjate que yo no he estado nunca en América Latina, los demás sí, han estado todos, pero yo no. Y lo más que he estado es en Florida, que estuve viviendo un tiempo en Tampa y, bueno, pues conozco la zona, pero nunca he conseguido pasar de allí, ¿no? Y bueno, pues tenemos amigos en muchos países, ¿no? En México y, bueno, pues nos apetece mucho. Bueno, pues yo sé que pronto vas a estar por acá porque hay Gaby de Val para mucho rato. Eso seguro, eso seguro, eso seguro. Gaby, pues muy contenta de tenerte en este programa, de que nos compartieras tu historia, tus éxitos y tus fracasos en algún momento, toda tu experiencia. Muchas gracias por compartirlo y vamos a estar apoyándote desde aquí, toda la gente de Tu Bonita Abundancia. Espero en algún momento, Gaby, volver a tener la oportunidad de charlar contigo, posiblemente cuando saques el segundo disco, a ver qué historia hay. ¿Qué te parece? Claro, pues que nada, me parece que estoy deseando que tengas el disco y que también pues quienes ven tu programa pues puedan disfrutarlo, que lo van a disfrutar seguro. Darte las gracias, Carmencha, por invitarme a tu programa, que estoy encantada de haber podido charlar y estar aquí. Y bueno, mandar un beso fortísimo a todos los oyentes y videntes y por supuesto a ti, darte las gracias. Voy a aprovechar también y voy a dejar dicha la página web del grupo, donde ahí más o menos lo mantenemos siempre actualizado y contamos lo que vamos haciendo y demás. La página web es www. ¿Cómo dicen ustedes? No dicen W. ¿Cómo es? W.
W, ¿no? Me parece que... Eso. Bueno, pues 3 Ws, .deval, DHEVAL.es. Deval.es. DHEVAL.es. Y nada, pues que no, muchísimas gracias y estoy encantada de haber podido pasar este rato agradable charlando. Antes de despedirnos, Gaby, mándales un mensaje a aquellas personas que aún están en la duda, de querer realizar esos sueños, porque hay muchas cositas en la cabeza. ¿Qué les dices a ellos? Mándales un gran mensaje a ellos. Bueno, el mensaje es que, claro, siempre y cuando dentro de la medida de lo posible, de lo lógico, es decir, yo no puedo volar, o es absurdo decir, me propongo volar, no puedo volar, pero dentro de la medida de las capacidades y demás de cada uno, que piensen qué es lo que querían hacer ellos con su vida, que piensen si tienen aptitudes para hacerlo, y si coincide que lo quieren hacer y que tienen aptitudes para hacerlo, que no duden, que se lancen, que de volver atrás siempre hay tiempo. Y la mayoría de las veces no es necesario, porque cuando uno mira de frente y apunta al objetivo, eso es infalible y, bueno, que vayan a por todas. La sensación tan buena no la cambio por nada, así que animo a todo el mundo a que haga lo que le pide su corazón. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Muy feliz de estar contigo y bueno, lo que dice Gaby, hacer lo que tu corazón te indique, tus sueños, a seguir tus sueños. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a todos. Gracias. Y, gracias. Ok, Gaby, nos vemos entonces en septiembre. ¿Listo? Es un hecho. Nos vemos en septiembre y a ver si es suerte y podemos ir a América Latina a tocar, que nos encantaría. Vale, ok. Un beso muy fuerte a todos. A de ti. parte de todo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Vale. Gracias a todos y bueno, próximo programa estaremos también jueves 2 p.m. Con otro gran artista y vamos con todo. Muchas gracias por estar aquí en Todo Mi Todo. Muchas gracias a Gaby nuevamente. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Okay. Chao. Chao. You are not like the guys around. Now I'm out of love. There's a gap between wrong and right. I got the feeling that was standing right inside. Can't you see I can't go on that way? I don't wanna stay. Are you gonna stay when midnight comes? Or will you break my heart when you turn me on? If you're gonna leave after midnight comes, you better let me go. You better let me go. 'Cause I don't wanna stay no more. Never thought this would get so far. I kinda like it, but it hurts so much. That's not what